¿Por qué? Sí, mío. Ah, sí, sí, está bien. De repente algunos sucesos que son ¿Pero qué le conocerá así en poco de la a Tierra? nivel triangular, Ah, ya, tenemos que y tengo que avanzar con evaluar otros. y ese O sea, que proceso tengo que avanzar con otros de tratamientos. la acción. Entonces, evaluamos y decimos que por aquí hay una imagen radiolúcida que probablemente provenga de ese tiempo, puede ser trauma porque no se ve en la cara. Pero si evaluamos bien al paciente nos damos cuenta que puede ser un reparo anatómico a nivel de premolares. Y los reparos anatómicos pasan por agujeros y cotidianos la idea que ese agujero aumento, ¿cierto? Entonces, evaluamos ello y nos damos cuenta que si es algo que hagamos para ver si se desplaza. Si se desplaza esa agujero. Luego tenemos la falta de cierre a nivel periapical, lo que se llama la apexificación. Estamos en un desarrollo de Lola 9. ¿La recuerdan o no la recuerdan? Creo que no la recuerdan. Porque siempre se olvidan de no. Entonces, en un desarrollo 9, entendemos que ahí nosotros tenemos una falta de cierre y por lo tanto se ve esta situación. Es una situación normal. Lo que me Pero puse acá es no, porque hay una 50 también se evidencia gastaba, pero bueno. quizás de una imagen de Cali bastante severa, la cual ha ¿Cuánto crees producido que una pesa pérdida para de este año? Te la veí del previamente. espacio 17 creo que de era. la altura, ¿Dónde? produciendo una imagen Ya, pues, radiolúcida pásamelo. rodeada por Por dos. una imagen radiodensa. Estamos hablando de dos situaciones que se producen por un proceso inflamatorio político a nivel periapical que puede ser que sea infeccioso también. Entonces, los problemas inflamatorios por lo general llevan a la lisis o a la aposición. Vale decir que aquí se puede combinar un proceso clínico con una osteitis, una inflamación del hueso esclerosante o condensante. Así la llamaría. Cada vez que hay radiopacidad es esclerosis del hueso. Bien. Partiendo de ahí entonces, todo viene a nivel pulpar. La mayoría de casos viene a nivel pulpar. Y aquí se producen dos situaciones. Un proceso inflamatorio o un agregado que es la parte de la infección. Cuando estamos en un proceso inflamatorio, estamos en un proceso, en una situación clínica, lo que se llama la pulpitis. Y en la pulpitis no encontramos evidencia radiográfica. No es que la pulpa sea muy ancha, no es que la pulpa sea muy angosta, no es que la pulpa tenga otras evidencias que nos digan en verdad es una pulpitis y mucho más si viene el paciente con dolor. No se va a ver el dolor. Entonces, la pulpitis es un estado inflamatorio clínico que nos da señales de que ahí hay probable compromiso de la sí, porque hay también etapas, una pulpitis que puede ser reversible o una pulpitis irreversible. Entonces, cuando se está en pulpitis no hay evidencia radiográfica, se ve igual. Pero cuando ya pasa a un proceso infeccioso donde aquí sí hay, digamos, una muerte por base, si se quiere, una gangrena, se producen elementos de desecho que al final resultan depositándose a nivel periapical. Y ahí, cuando ya hay una evidencia periapical, podemos decir que hay compromiso pulpar desde el punto de vista radiográfico. Entonces, mientras está acá y no hay evidencias, la palabra sería comprobable compromiso pulpar, probable. Y cuando ya hay evidencia, ya se puede poner con compromiso pulpar. Eso para también cuando pongan su historia y su informe radiográfico. Estando entonces en esta situación, va a pasar por una serie de etapas. ¿Por qué? Porque a nivel periapical los procesos pueden ser agudos al inicio y luego se hacen crónicos. Vale decir, al inicio puede haber dolor, se
si es una osteomielitis, ahí sí es otra cosa. Porque el proceso infeccioso va a la parte medular del hueso, produciendo otro tipo de situación que tiene un compromiso mayor y hasta podría decirse el paciente tiene un malestar general, de tal manera que tiene que ser un paciente hospitalario. Sin embargo, acá no, todavía acá podemos llegar a hacer nuestra endodoncia y programar nuestra cirugía y todo lo demás, pero no pasa nada. Entonces, las lesiones periapicales muchas veces son el reflejo de una patología periapical que conduce a la destrucción de la pulpa del diente asociado a él. Bien. Entonces, ¿qué factores contribuyen a que eso suceda o a que eso sea mayor o de menor grado? La presencia de una pulpitis abierta o cerrada, porque hay momentos en que uno le duele el diente, se va a ver al dentista y no ve nada clínicamente. Recién cuando toma una radiografía se ve, porque hay caries que se producen, digamos, incluso cavados de la dentina, desde la parte muy interna del diente. En cambio, cuando hay caries abiertas, lógicamente no todo. Virulencia de microorganismos, vale decir, la cantidad de microorganismos que se van sumando y que al final suman una gran cantidad de virulencia que le ganan a las defensas. Grado de esclerosis de los túbulos de la dentina, muchas veces la dentina repara, pone una dentina secundaria, trata de defenderse, simplemente retarda todo el proceso, pero al final termina siempre allí. Incompetencia, la parte inmunológica también es importante. Entonces, hay varios factores que contribuyen a que todo eso suceda. No es simplemente es un hecho que se va a dar así nomás, sino que hay situaciones que lo permiten. Bien, en el caso de la periodontitis apical es cuando recién de la pulpa pasa hacia el periodonto y ahí se deposita. Y cuando se deposita, ahí produce daño. ¿Por qué? Porque al depositar esa cantidad de microorganismos, daña las fibras, se ensancha el espacio del periodonto y ahí permanece. ¿Qué pasa con el diente? Parece que es expulsado. Por eso es que el paciente dice, cada vez que cierro mi boca, choca primero ese diente y me duele. Esa es una característica muy propia de una pulpitis periapical. Entonces, aquí nosotros encontramos también que no tenemos por qué equivocarnos con situaciones que son normales en ciertas apicales, pero sí cuando hay daños a nivel periapical. Entonces, clínicamente hay una reacción positiva porque si yo percuro verticalmente, el paciente ahí mismo reacciona, ¿no? Hay ensayamiento del espacio periodontal apical, lógicamente, cuando y conserva también la lámina dura, conserva la lámina dura. No hay invasión hacia el hueso alveolar todavía. Solo ensanche el espacio del periodonto se hace más radiolúcido. Eso es una periodontitis apical. El absceso periapical es el paso de una periodontitis hacia a un proceso mayor, porque no se le hizo caso, no se le atendió, el paciente se automedicó, no fue al médico y ¿no? Se dejó. Entonces, ya el absceso es un proceso doloroso que produce una inflamación mayor, hay una tumefacción de la zona y cambio a veces hasta de color, ¿no? Por enrojecimiento del área y puede producir una fístula. ¿Cómo es que se produce la fístula? Cuando se tiene el contenido es un contenido purulento, porque son células que vienen de un enfrentamiento
Y luego en la pared, por decir que es la cortical vestibular, ahí abre un forado, ¿no? Abre una apertura. Cuando eso abre la puerta, digamos así, ahí recién aparece la fístula, ¿no? Y por ahí va saliendo todo ese contenido de pus. ¿A dónde? A la boca. Entonces el paciente, sin querer queriendo, está consumiendo eso. Pero como eso está saliendo, está liberando, no hay presión, no hay ningún problema, se hace crónico y no siente ni valentismo. Entonces, esta fístula hace esa función, ¿no? La salida siempre lo. Pero gracias a Dios que sale, porque si esa pus se acumula y se va a la parte medular, ahí es donde produce la osteomielitis. ¿Ah? Entonces, por ello de la fístula, y es por eso que aparece una zona enrojecida. Muchas veces aparece de un color amarillento y a veces uno lo rellena y sale, ¿no? Lo libera, ya deja de doler, ya me pasó, desaparece y vuelve a aparecer. Nunca ha terminado hasta que no haya un tratamiento adecuado. Miren, ahí está, producto de un proceso, de una carie, ahí está, perdón, de un remanente que es el que está produciendo. Hay situaciones que a veces no se sabe de dónde viene, entonces se hace lo que se llama la fistulografía. ¿Qué significa? Un cono de gutapercha por la entrada de la fístula hasta donde llegue, y le toman la radiografía y se ve cuál de los dientes o cuál de las raíces produce de dónde viene Es haciendo. Sí, es un especialista. Sí. aquí complicado porque hay un doblez para hacer un endodontia. Entonces, las imágenes que se van a ver son osteolíticas, radiolúcidas, sin bordes definidos. De tal manera que eso hace que la zona pierda su anatomía en la parte radicular. Muchas veces está rodeado de una zona esclerótica que viene a ser un hueso reactivo a la inflamación y que viene a ser la osteitis esclerosante que se forma en ese lado. Muchas veces puede estar solo nada más. Aquí encontramos, por ejemplo, por trauma, ¿no? Una lesión con características de acceso, no tiene forma, no tiene límites, no tiene borde, ha llegado lo que es el paso del periodo de la dictadura, quizás una fuerza muy intensa para que se diente, o a veces hacen el torpe, o sea, que desvían y producen daño a nivel periapical. En otros casos es total, como ven, ya encuentran aquí las características anatómicas. En otros casos es idiopática, o muchas veces podemos pensar que es por atención o por trismus, por motivo de que no encontramos bordes de esmalte, quiere decir que presiona demasiado, lo ha desgastado, y esa presión puede haber producido una lesión Mira que todo dice que los cuatro están buenos. Pensamos que tú. al igual que la hidroxapatita tiene que ser a ojos cerrados Me voy a la clínica. En cambio, el granuloma, aquí hay otro tipo de reacción por parte del organismo. Quiere defenderse, quiere tratar de mejorar, produce un encapsulamiento, ¿no? Un encapsulamiento epitelial, vale decir, aparece una cápsula epitelial que va a almacenar todo ello para que no prosiga, ¿no? Y aquí se produce un mecanismo de defensa, porque son células de defensa las que intervienen. De tal manera
eso va a ir creciendo hasta llegar a ser un quiste. Radiográficamente esto debe medir menos de 1 centímetro de diámetro, porque si es más de 1 centímetro ya es un quiste. Entonces vemos una imagen radiolúcida de forma ya redondeada, de límites definidos, y que muchas veces tiene una zona radio opaca también de osteoides transversal. En otras veces se forma solamente así. Muy bonitos son estos granulomas que describan el estudio, no tampoco lo tengo. Para estudiarlos se ve bonito así. Mire, el espacio de donde se ha perdido, la lámina dura no está y se ven todos sus límites bien definidos. Producto probablemente de esta lesión caliosa desadaptada que lesionó la pulpa y lógicamente el paciente no lo tomó. Miren cómo sale el granulomita chiquitito ahí en sentido. Si eso lo parte, tiene mal olor porque son células que son muertas, ¿no? Miren, a veces tiene el borde definido, pero a la vez son corticalizados. ¿Qué quiere decir? Cuando aparece la línea radiopaca, eso se llama borde corticalizado. Aquí hay borde no corticalizado. Entonces, si nosotros miramos estos dos granulomas, eso es más definido que el de acá. ¿Por qué? Porque el de acá ya tiene tratamiento. Miren hasta dónde han llegado para que esto vuelva a tener su estado normal. Vale decir, si hacemos un buen tratamiento de endodoncia, desaparece esa imagen radiolúcida y se regenera nuevamente el hueso en el tiempo. Pero hay que hacerlo bien. Si esto se deja ese pedacito sin hacer endodoncia, miren, sigue todavía el granuloma. Entonces, ¿por qué? Porque de aquí, de estos vértices, de esta parte que no llegó en endodoncia, de ahí se sigue alimentando el granuloma, permanece. Si esto fuese una dilaceración, ya sería con aniceptomía para no sacar el secomía. Pero el granuloma solo la endodoncia bien hecha y resulta. En cambio, el quiste ya podría decirse que es el estado progresivo que tiene el granuloma, de tal manera que esto se hace mucho más grande, va a tener las mismas características, es asintomático, salvo cuando ya llega a una extensión bastante grande, destruye el hueso, ¿no? La cortical, ya se manifiesta el doloroso y la putrefacción. Pero mientras está en el proceso, no es sintomático, ¿no? De tal manera que el más frecuente de todos los quistes siempre es el periapical. Entonces, esto de aquí se va a ver, digamos, como una cosa más grande, ¿no? Con un contenido epitelial, un contenido también similar a lo que tiene un granuloma, en su tejido licuado. Miren, el tamaño es mayor a 1 centímetro de diámetro, se ha perdido el espacio del periodonto de la lámina dura, ¿no? Y miren, puede producir este tipo de putrefacción que muchas veces, si viene de ese diente lateral, ¿no? Ha resultado por acá. Bueno. Pero aquí también tenemos la iatrogenia. No le han hecho endodoncia y le han puesto un espigo intraradicular. Y todavía el espigo está inclinado, ni siquiera sigue ascendentes huevo. Cuando ya pasa 1 año, 2 años y de repente le cae el paciente y toma la reunión, pero ¿dónde se ha hecho? Ni se acuerda porque se le hizo la endodoncia, ya desapareció con el consultorio, ya levantó y ya se fue, ya cobró, ya se fue. Sucede, a veces que va que llega un dentista, cuando menos empieza, desaparece. ¿Con cuántos contratos se habrá ido? No sé. Entonces, es muy bien circunscrita, puede asociarse a la absorción de los ápices y el tratamiento de las raíces de forma redondeada binocular, puede llegar a un buen tamaño y puede erosionar las corticales, ¿cierto? Entonces, miren, cuando está mucho tiempo podría producir cierta reabsorción, pero no es que sea algo patognomónico, algo característico del quiste, que reabsorba la raíz. Eso es para ver los diagnósticos diferenciales más adelante que otras patologías. Miren, muy
residuos. Por eso el quiste periapical pasa a ser residual. Y esto sigue creciendo. ¿Por qué? Porque esa cantidad de tejido no va a salir porque el alveolo se rompe, ¿no? Se rompe con medio de depresión. Aquí tenemos otra situación similar, ¿no? Y otra situación que se puede dar como proceso periapical es la osteitis entrelosante condensante, donde aquí encontramos una proliferación del hueso inflamatorio de tamaño variable, casi no tiene un formato. Toma nombres como osteitis entrelosante o osteitis entrelosante focal. Miren cómo se forma esta osteitis, ¿no? A veces no hay razón o algo que pueda explicar, pero son procesos recurrentes. Por ejemplo, esta carie secundaria que puede haber infectado ya la pulpa y pueda tener no un proceso osteolítico, sino un proceso de esclerosis. Quiere decir que no podemos solamente encontrar procesos radiolúcidos aquí, sino radioopacos. Y son producto de procesos inflamatorios o también pueden combinarse ambos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es el mensaje? Primero, saber bien la anatomía normal. ¿Para qué? Para saber cuando se produce una patología. Y cuando encontramos una patología, hacerle un buen tratamiento para que mejore. Miren, en una sola radiografía viene el mensaje de todo lo que estamos aprendiendo. Una anatomía normal que desarrolla una característica, cuando se altera porque ha perdido la característica, indicar el tratamiento adecuado para que haya una buena mejoría. Entonces, esa es la misión que tenemos que hacer nosotros. Todo lo que estamos estudiando es para llegar a eso, para mejorar la salud, no solamente para mejorar. Bueno, ya después algunos cobrarán más, menos, dependiendo de la zona y cómo se mantiene, pero la idea, en el fondo, así estemos en la punta del cerro, eso es lo que vale. Y si vamos a estar ahí haciendo bien las cosas,